Yo quiero hablar de algo tan simple que es fundamental para alcanzar la salvación. La salvación comienza con creer. Un día un carcelero le dice a Pablo: ¿qué haré para ser salvo? Pablo le dice: cree. Ah, entonces, pastor, ya estoy salvo porque yo creo. Marta creía en Dios y Jesús le insiste: cree. Entonces, ¿cómo poder entender las palabras de Jesús que le diga a un creyente que crea? Quiere decir que nosotros no hemos entendido qué significa creer. Jesús está hablando con un creyente, con alguien que creía en Dios, que creía en la resurrección, que creía en Jesús. Y le insiste: tú tienes que creer. Y mira, en toda la Biblia nos cuenta los hechos más asombrosos de Dios con una finalidad: que tú y yo podamos creer. La Biblia nos invita a creer. ¿Y qué cosa es creer? Y para eso se resume en una palabra tan importante que tiene tanto poder, la palabra fe. Fe es creer. La Biblia dice: el justo por fe vivirá. La experiencia del justo es una experiencia de fe. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. ¿Qué cosa es imposible? No hay medio, no hay modo. Si tú no tienes fe, no puedes agradar a Dios. ¿Qué cosa es fe? Hay lindos conceptos de fe. Fe, según Hebreos 11, es creer en lo que no se ve. Otro concepto lindo de fe es la respuesta humana ante la iniciativa divina. Dios te ofrece su gracia y el hecho de que tú recibas esa gracia se llama fe. Mas, ¿qué cosa es fe? Si la Biblia hace un énfasis tan especial en creer, en tener fe, entonces nosotros tenemos que aprender a creer. Y el versículo 40, Jesús le dice a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Queridos, el mundo nos ha enseñado la siguiente frase: ver para creer. La Biblia nos enseña creer para ver. No necesitas ver para creer, necesitas creer para ver. Y eso es fe. Ahora, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de fe? Hay algunos que toman el texto de Jesús cuando dice: si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, dicen a este monte: levántese, se levante, o traspásate al mar, se traspasará. Porque para aquel que tiene fe, todo le es posible. ¿Ustedes creen esa promesa? ¿Amén? Levante la mano aquel que cree. Muy bien. ¿Y qué significa todo? Todo es todo, ¿verdad? No hay nada que excluya. Y hay algunos que toman ese texto y lo colocan en un contexto diferente. Y aquí voy a tocar en un tema muy delicado. Quiero que presten atención. ¿Está bien? Présteme toda la atención aquí. Escúchame allí con atención. Lo que voy a decir ahora es tan importante. Hay muchos que creen que la fe es un recurso para obligar a Dios a hacer lo que yo quiero. Es por eso que algunos incluso comercializan la fe. Ustedes ya escucharon un sermón así: ¿tú quieres un milagro en tu vida? Yo te vendo a ti agua bendita, agua con oración. Tomas esta agua y lo tomas con fe y el milagro llegará. ¿Escucharon predicaciones así? ¿Tú ya escuchaste predicaciones así? Quiero saber cuál es el tamaño de tu fe. Dime cuál es el tamaño de tu ofrenda. Tú tienes que dar más, porque mientras más das, entonces tienes que tener más fe y milagros van a suceder. ¿Hasta dónde llega el ser humano a usar la fe
como un recurso caprichoso. En otras palabras, Señor, mírame, yo creo en ti y tú vas a hacer todos mis gustos. Hay algunos que piensan que eso es la fe. Ustedes ya vieron, por ejemplo, personas ir a Jesús así: Señor, mírame, yo estoy enfermo. Señor, estoy enfermo y quiero que me sanes ya, ahora. Es decir, tú mismo colocas la manera como Dios quiere que lo haga. Entonces, cuando tú te levantas y sigues enfermo, te decepcionas. ¿Cuántos de ustedes han orado y Dios no les ha respondido como ustedes han querido? Wow, no soy el único, ¿verdad? Hay varios que compartimos la misma tristeza, ¿verdad? Y vamos a Dios y decimos: Señor, yo quiero esto urgente. Hay una persona que hace medio año me dice: pastor, yo creo que usted no tiene fe, me dice. ¿Y por qué? Le digo: pastor, yo le he pedido que usted ore para que Dios me dé un empleo. Y le digo: ¿y qué está haciendo para tener ese empleo? Yo estoy esperando. ¿Y qué horas va a llegar? Nosotros pensamos que la fe obliga a que Dios cumpla mis caprichos. Y tú vas a ver cristianos frustrados porque piensan que la fe es un recurso para hacer que Dios haga lo que yo quiero. Te voy a contar una ilustración aquí. ¿Tú te imaginas qué sucedería si Dios te diera todo lo que tú quieres? Hay cosas que nosotros creemos que es lo mejor para nuestra vida, porque vemos solamente nuestro presente, no vemos el futuro. Y hay cosas que Dios no nos va a dar ahora,
porque sabe que no es el momento y nos va a dar después. Hay otras cosas que Dios va a decir, no, yo no te voy a dar, porque lo que tú crees que te hace bien, en sí no te hace bien, te hace mal. Hay una historia que a mí me gusta contar. Una vez dice que dos hermanitos estaban allá jugando en el cuarto, ¿no? Un varoncito y una nenita, una niñita. Y de pronto la niñita empieza a llorar y la mamá está en la cocina, no ve lo que está sucediendo y le pregunta al hermanito que era mayor. Le dice, ¿por qué llora tu hermana? Le dice. Bueno, le dice, porque no le doy lo que ella quiere. Y la mamá, como no sabía lo que la niñita quería, le dice, mira, para que deje de llorar, dale lo que ella quiere. Y no pasó un minuto y la niña empezó a llorar más fuerte. Y entonces la mamá le dice, ¿y qué sucedió ahora? Pues yo le di lo que ella quería. Y recién la mamá pregunta y dice, ¿y qué cosa quería? Quería agarrar una abeja. Y la abeja la agarró y le picó. Imagínate, nosotros a veces vamos a Dios y le decimos, yo quiero así, a mi modo. Yo quiero que me sanes ahora, yo quiero un empleo ahora. Yo quiero el milagro ahora, pero el milagro no va a ser como tú quieres, va a ser como yo quiero. Entonces se levantan y no sucede el milagro y dice, Dios no me escucha, Dios no me escucha, Dios no me escucha. No es que Dios no te escucha. Es más, cuando tú oras ni siquiera estás informando a Dios, porque Dios sabe cuál es tu necesidad. La oración es para depender de Dios. La oración es para aceptar la voluntad de Dios. La oración no es para obligar a Dios a cumplir nuestros caprichos. La oración es para prepararnos para recibir las bendiciones de Dios en el momento que Él quiere darnos. La oración es para colocar paz en el tiempo de espera. La oración nos enseña a recibir las bendiciones de Dios y la oración nos ayuda a aceptar los nos de Dios. Por eso no te frustres cuando tú vas a Dios y dices, Señor, yo quiero esto ahora, Señor, tiene que ser ahora y ahora. ¿Tú has visto a un niñito cuando va al mercado y quiere un juguete? Así somos con Dios, ¿verdad? Yo quiero esto ahora, y cuando no le das se empieza a revolcar allí en el mercado y a hacer todo su show. Y si el padre es firme, le dice no. Y se acabó. A veces nosotros hacemos ese tipo de cosas, ¿verdad? Oh, Señor, tú no me escuchas, ahora me voy, ahora no quiero saber nada, ahora. Y Dios te mira y dice, hijo, yo te iba a dar mejor de lo que estabas pidiendo. O lo que tú me estabas pidiendo ahora, no era el momento. O el no mío es una muestra de que te amo. Porque si te diera todo lo que tú me pides, ¿cómo sabes que la bendición que estás pidiendo se va a tornar en maldición? Dios puede tornar los mayores fracasos de nuestra vida en las más grandes victorias. Eso es lo que Dios puede hacer. Ahora, fe no es decir a Dios que haga lo que yo quiero, es aceptar lo que Él quiere para mi vida. Pastor, entonces, ¿cómo se entiende el texto? Cuando ustedes piden con fe, pidan todo lo que quieran. Ahora te explico. Cuando Jesús dice, pidan todo lo que quieran, cuando piden con fe, significa, primero, para tener fe hay que convivir con Dios. Fe no es decir, yo creo, Señor, yo creo en ti, entonces dame el carro del año, dame la casa del año, dame el empleo, dame la novia que quiero, dame el trabajo que quiero. No, fe es el resultado de la relación con Dios, de la confianza, de la comunión que tengas con Dios. Entonces Jesús dice, si tú caminas conmigo, confías en mí. Y si confías en mí, todo lo que pides te doy, pero no todo lo que pides te voy a dar como tú quieres, sino que como tanto confías en mí, todo lo que recibas lo vas a aceptar. Todo. Porque vas a saber que viene de mí. Y ese todo de Dios significa que mientras más caminamos con Dios, nuestros pedidos cambian. Antes solamente pedías cosas materiales. Yo me sorprendo que hay tanta gente
que incluso va a Dios a decirle: Señor, mata a fulano de tal que odio. Hay gente así. Hay gente que usa a Dios como cobrador. Señor, fulano de tal me debe, cóbrale por favor, ¿verdad? Y los seres humanos hemos aprendido a pedir. Entonces cuando nos levantamos, Dios no responde y dice: no, Dios no me escucha, Dios no me escucha. No es que Dios no te escuche. Cuando Jesús dice: todo lo que pidieres será dado, quiere decir que cuando caminas con Dios, hasta tus pedidos cambian, porque tus pedidos se tornan más espirituales que materiales. Si quieres ver la gloria de Dios, tienes que creer. Tienes que tener fe. Y fe es algo que te mueve a la acción. Fe no se limita solo a creer, a tener un conocimiento, decir: Dios existe. No. Santiago 2:19 dice así: el diablo también cree. Ahora yo te voy a decir una cosa. Hace tiempo yo leí una frase que me estremeció y decía: el ateísmo es tan extraño en la existencia humana que ni siquiera el diablo ha llegado a ese nivel. Porque el diablo es creyente. Santiago 2:19 dice que el diablo cree y tiembla. Hay muchos cristianos que ni creen ni tiemblan, es decir, ni el diablo llegó a ese nivel. Pero allí dice: no se arrepiente. Es igual que muchos, ¿verdad? Creen en Dios, pero no se arrepienten. ¿Qué tipo de fe es esa? ¿Qué cosa es fe, queridos? Si es tan importante la fe para ver la gloria de Dios, tú tienes que comprender que fe tiene que ver con dos palabras importantes. Primera palabra: fe es confiar. A ver, repitan: ¿qué cosa es fe? Una vez más, ¿qué cosa es fe? Segunda palabra: fe es obedecer. ¿Qué cosa es fe? El padre de la fe fue Abraham. Abraham creyó, confió y obedeció. Fe no solamente decir: yo sé que Dios existe. Hasta el diablo cree así. Fe te lleva a una entrega. Y ojo con lo que voy a decir ahora. Los seres humanos somos tan extraños y curiosos. ¿Sabes por qué? Porque confiamos en quien no debemos y desconfiamos en quien debemos confiar. Te voy a hacer un ejemplo. Una mujer cree en un hombre que lo maltrata y sigue viviendo con ese hombre porque cree en la palabra de su marido que le dice: esta es la última vez. ¿Por qué sigue viviendo con él? Porque cree en su palabra. Una esposa cree y sigue viviendo con su marido después que le falló más de 10 veces porque el marido vino y le dijo: nunca más te seré infiel. Y ella sigue creyendo, por eso sigue junta. Así somos los seres humanos. El ser humano cree cuando va al médico que la medicina que le da le va a hacer bien y lo toma y le obedece exactamente como dice la receta, porque cree en el médico, no está preguntando si le da veneno. Cree. El ser humano cree cuando sube a un avión, nunca ve el rostro del piloto, no sabe quién está dirigiendo, no sabe ni siquiera si el piloto está durmiendo, está despierto, pero el ser humano cree en alguien que no ve, pero cuando se trata de Dios, no cree. No cree. Así somos los humanos, ¿verdad? Creemos en el médico, creemos en el piloto, creemos en aquel que nos hace daño, creemos. Ahora, viene Jesús, que es
fiel, tu Salvador, tu Dios, tu amigo, viene con una promesa y dice: hijo, yo te llamo, no temas, yo estoy contigo. Y Dios está llamando a ti desde hace tiempo y dice: por favor, hijo, yo te estoy llamando, ven, ven. ¿Y tú qué cosa dices? No, ¿por qué? Tengo miedo. ¿Y por qué tienes miedo? ¿Acaso no crees que Dios dice: no temas porque yo estoy contigo? Ah, no, ¿por qué no crees? Así somos los seres humanos. Estoy acordándome de una historia. Ustedes lo han escuchado muchas veces. De un malabarista que en una cuerda cruzaba de un extremo a otro, un tremendo abismo, en solamente una cuerda. Y aquí de este lado había un grupo de personas que cuando veía este malabarista, algunos de curiosos, ¿verdad? A ver qué hora se cae, qué hora se cae. Y este comenzó allí en la cuerda a sostenerse, tenía tanto equilibrio que empezó a paso avanzar, paso a paso avanzar. Y toda la gente cada vez se le paraba la respiración, o ya entrecortada la respiración, porque no sabía si iba a llegar, hasta que dio el pie, puso el pie en el suelo firme y toda la gente empezó a aplaudir. Y había otro grupo de gente esperando al otro lado, diciendo: wow, qué impresionante. Entonces el malabarista se acercó a uno y le dice: ¿tú crees que yo puedo volver nuevamente en la cuerda hacia el otro lado? ¿Qué cosa creen que le respondió? Claro, yo sí creo, porque yo ya te vi cruzar de nuevo, lo haces con más experiencia. Yo sí creo. Y le dice: ¿tú realmente crees que yo puedo volver? Le dice: sí creo. Entonces le dice: si tú crees, súbete a mi hombro y vamos juntos. Ah, no, le dijo, ahí sí no me voy. Yo creo que tú puedes cruzar, pero subirme en tu hombro, eso no. Así sucede nuestra fe con Dios, ¿o no? Tú dices: yo creo en Dios, amén, aleluya, Dios existe, creo. Y Jesús te dice: ¿tú crees en mí? Y tú dices: sí, Señor, yo creo. Entonces Jesús dice: si tú crees, súbete en mi hombro. Súbete. ¿Y cuál es la respuesta que hace el ser humano? Ah, no, Señor, subir a tu hombro no. Fe, confiar, obedecer. La fe te mueve a la acción. La fe hace las cosas posibles porque tú confías en Dios. Fe es confiar en la voluntad de Dios. Fe es obedecer. Fe es saber que Dios nunca te va a traicionar, nunca te va a fallar. ¿Y qué sucede cuando tú tienes fe? La fe te lleva a una entrega completa a Dios. Por eso, tú no me digas que tienes fe si no te has entregado a Dios. Porque ¿cuál es la demostración de fe? Fíjate una cosa. ¿Por qué una pareja de novios se casa? ¿Tú ya escuchaste a alguien decir: yo me caso para ser feliz o para ser infeliz? Nadie se casa para eso. Cuando una pareja se conoce, empiezan allí a conocer sus gustos, empiezan a ver sus semejanzas, sus diferencias, empiezan allí a noviar, a salir, empiezan a conocerse, y llega un momento en que dicen: mira, yo confío en ti, y porque confío en ti, yo decido vivir contigo. Vamos a vivir juntos, ¿verdad? Nadie va a convivir con alguien que desconfía. En otras palabras, ¿qué cosa estás diciendo a ese joven o a esa señorita? Yo tengo fe en ti. Yo creo en ti. Y porque yo creo en ti, yo decido vivir contigo. Lo mismo sucede con Dios. Tú empiezas a conocer a Dios mediante la Biblia. Y cuando conoces a Dios, llega un momento en que tú dices: Señor, te conozco, que yo quiero vivir contigo. Y Jesús viene y dice: está bien, quiero vivir contigo, vamos a casarnos. Y ese matrimonio, ¿cómo se llama? Bautismo. Y cuando te bautizas, tú empiezas a declarar públicamente para todos de que tú confías, de que tú crees y que tú decides entregar tu vida a Jesús y que tú decides vivir con Él porque confías en sus promesas.
Pero si tú tienes miedo de ir a la presencia de Dios, tienes miedo de entregar la vida a Dios, tú estás diciendo, no creo. Porque aquel que cree, se entrega. Aquel que cree, se rinde. Aquel que cree, toma el remedio. Aquel que cree, sube al avión. Aquel que cree, está dispuesto a colocar su vida porque cree. Ahora te pregunto, ¿tú crees en Dios? Levante la mano a aquellos que creen. Amén. Ahora te hago la segunda pregunta. ¿Crees a tal punto de colocar tu vida en Dios? Levante la mano. ¡Qué lindo! Entonces hago la pregunta, ¿quién se sube en el hombro entonces? Tú no puedes decir yo creo en Dios a la distancia. Dios dice, tú crees. Yo ya visité tanta gente que estudia la Biblia, sabe de la oración, sabe de la iglesia, sabe quién es un cristiano. Yo les voy a decir algo con tanto cariño, queridos. Ser cristiano es la mayor elección que puedes tener en la vida. Te voy a decir por qué. Ser cristiano representa tener calidad de vida. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, Dios eleva el patrón moral, físico, mental y espiritual del ser humano. Dios nunca te llama para el fracaso. Dios te llama para ser el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor ser humano. Dios no te llama para el fracaso, Dios te llama para la victoria. Dios te llama para el cielo. Y cuando el ser humano desprecia la invitación de Dios, tú pierdes. Porque Dios sigue siendo Dios. Tú no le quitas poder a Dios cuando dices yo no acepto a Dios. Pero quien pierdes eres tú. Pierdes la vida, pierdes la paz, pierdes la esperanza, pierdes calidad de vida. Un cristiano, ¿sabes por qué puede vivir mejor? Porque tiene principios de salud. Un cristiano, ¿sabes por qué tiene mejores relaciones? Porque tiene principios morales. Un cristiano, ¿sabes por qué puede dormir bien? Porque tiene paz. Un cristiano, ¿sabes por qué no se desespera ante los problemas? Porque tiene esperanza. Un cristiano, ¿sabes por qué no se hunde por más que haya tormentas en la vida? Porque hay un Dios que lo sostiene. Entonces te pregunto, si hay tantas ventajas de ser cristiano, ¿por qué la gente no quiere ser cristiana? Porque no cree en lo que Dios puede hacer. Cuando yo estaba comenzando a hacer mis prácticas como misionero allí en la ciudad de Lima, yo conocí a un profesor, un catedrático de una de las universidades más prestigiosas de la capital. Y un día yo me acerqué para él a preguntarle, decirle, ¿cómo es que tú así empezaste a frecuentar la iglesia, a conocer de Dios o aceptar a Dios? Y él me dio una respuesta media complicada de entender. Me dice, pastor, yo nunca creí en Dios. No, está bien, eso fue tu pasado, yo sé que ahora crees en Dios, porque ahora es incluso líder de iglesia. Sí, dice, pero usted no sabe mi historia. Yo maldije a Dios porque me quitó a mi madre cuando yo tenía 8, 9 años de edad. Y yo crecí odiando a Dios. Y yo me puse aquí en mi mente, durante toda mi vida, yo voy a estudiar la docencia solamente para colocar en la mente de todos los alumnos que la mayor ignorancia es creer en un Dios que no existe. Y yo crecí odiando, literalmente. Si yo negaba la existencia de Dios, no era porque yo no descubrí en un laboratorio diciendo que Dios no existe. No, yo crecí odiando la existencia de Dios porque ese Dios me hizo daño. ¿Cómo es posible que no haya hecho nada para que yo pueda vivir sin madre? Usted no sabe cuánto sufrí. 10, 12, 14, 15 años, empecé cada vez a colocar argumentos y argumentos de que Dios no existe. Empecé a investigar en la ciencia, empecé a investigar en la biología, en todas las ciencias. Y un día me convertí en profesor.
Entonces, cuando yo me convertí profesor, mi primera clase para todos mis alumnos siempre era: no quiero un creyente en este salón. Y si yo sabía que había un creyente, yo intentaba hacer la vida imposible de ese creyente. Es más, si yo podía jalarlo en todos los cursos y permitir que nunca se graduara, yo lo haría, porque yo odiaba no solamente a Dios, sino a todo aquel que creía en Dios. Pero un día, yo estaba en mi salón de clases. Y mientras yo estaba allí con la tiza en la pizarra, colocando algunos conceptos básicos, escuché un sonido en las ventanas y vi que la pizarra empezó a temblar. Y temblaba, y temblaba, y temblaba. Y vi que todos los alumnos empezaron a correr. Yo, autosuficiente, y dije: yo no tengo miedo a nada. Yo le dije a mis alumnos que se calmaran. Y yo pensé que esto pasaría rápido, más empecé de que la pared donde estaba la pizarra empezó a rajarse. Y yo empecé a desesperarme. Y nunca vi a la muerte tan cerca de mí. Miré por la ventana y vi que el edificio que estaba al otro lado empezaba a desmoronarse. Y todos empezaron a gritar. Y yo vi que el católico empezaba a persinarse, el evangélico empezaba a orar, el adventista empezaba a clamar, y todos empezaban a hacer grupos y se abrazaban y decían: Señor, Señor. Y yo no sabía qué hacer. Todos corrían a su Dios y yo no tenía dónde correr. ¿A quién corro? Y yo pensaba que el edificio iba a caer sobre mí. Y yo me imaginé toda la tragedia que puede venir. Y me imaginé muerto y mi familia. Y dije: ¿y ahora dónde voy? Y todo el mundo se abrazaba, oraba. ¿Y yo qué voy a orar? Yo no creía en Dios. Y cuando vi que aquellos ladrillos empezaron a caer, mientras todos estaban haciendo grupos de oración, y yo no quería perder mi arrogancia ni mi orgullo, yo salí, me encerré en un baño. Y cuando pensé de que nadie me veía, yo me arrodillé. Y yo oré por primera vez después de los 8 años de edad. Y yo le dije así: Señor, hoy descubrí que mi incredulidad no me favorece en los momentos de dolor. Todo el mundo sabe a quién correr cuando llega la tragedia. Pero yo, ¿a dónde voy a correr si no te tengo? ¿A dónde? Aquel terremoto dejó tantas víctimas. Gracias a Dios yo salí vivo. Y a partir de ese día, yendo para casa, en mi cabeza estaba la imagen, todos orando. Pastor, no sabe la desesperación, todos orando, todos corriendo. Y yo no sabía a dónde correr. Porque así es la vida sin Dios. Tú puedes decir que tienes todo, tú puedes decir que nada te falta en la vida, tú puedes decir de que todo está bien, mientras tengas dinero, mientras tengas salud, mientras tengas familia, mientras tengas 2 brazos y 2 piernas para caminar. Pero espera que llegue la desgracia en tu vida. Espera que la muerte esté frente a ti. Espera que llegue un momento donde todos saben a dónde correr y tú no tienes dónde correr, porque el dinero no te salva, el poder no te salva, la fama no te salva, la riqueza no te salva. ¿A dónde vas a correr? ¿A dónde vas a ir? Queridos, fe nos abre las puertas del cielo. La fe hace que podamos extender nuestra mano para decir: Señor, ayúdame. En tus momentos de mayor dolor, la mano de Dios se extiende para decir: yo estoy contigo. Dios nunca te prometió cumplir todos tus caprichos, pero sí te dijo: si crees, siempre, siempre, siempre verás mi gloria. Porque mi presencia estará constantemente
siempre verás mi gloria. ¿Acaso no te he dicho que si crees puedes ver la gloria de Dios? ¿Qué cosa quieres ver en la vida? Un milagro. El mayor milagro se recibe por fe. El mayor milagro es tener paz en medio del dolor, fortaleza en medio de las cargas. El mayor milagro es despertar un día y aunque veas que el día está gris, para ti está soleado, porque Dios cambia tu visión. Un milagro es saber que estás frente a la muerte y no le tienes miedo, porque sabes que Dios te acompaña. Un milagro es que aunque tú no veas un empleo, Dios te sostiene. Un milagro es que aunque tú estés ahora en un hospital desahuciado, no tengas miedo a morir. Porque si crees, verás la gloria de Dios. Un milagro es juntar tu corazón despedazado y unirlo. Un milagro es restaurar tu familia destruida. Un milagro es tener paz en medio de tanto conflicto. Un milagro es saber que un día estabas perdido, mas ahora eres salvo por Jesús. Mas tienes que creer. Cree. Tu incredulidad solo te lleva al vacío. Tu orgullo solo te lleva al abismo. Tu incredulidad solamente cierra las puertas del cielo. Mas si tú extiendes tu mano para decir yo creo, Dios extenderá su gracia para decirte yo puedo. Donde tú estás, levántate en el nombre del Señor, aunque yo no te vea, y dile a Jesús, yo creo, yo creo, yo creo.